Comenzamos. Freddy, te doy el micrófono. Hey, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Freddy Benítez en una exposición en directo desde nuestras casas. Y en el día de hoy les vamos a hablar de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, acompañados de mi equipo conformado por Airam, Juan Aurora, Donovan, Kenia Nicole, Giovanna Salas y por supuesto sus servilletas. Espero que estemos de lo mejor, que se encuentren bien. Y comenzamos con esta exposición hablando de cuándo fue publicada, cuándo entró en vigor. Y la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de marzo del 2005 y bajo el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada. Entró en vigencia hasta el 29 de abril de dicho año. Y pues más adelante entraré en esta misma llamada. Pasamos contigo, mi queridísimo Iram. No los escucho. Perdón, profesor, tenemos problemas técnicos. A mi equipo, la mayoría no le sirve Discord, por favor. Profe, no le está sirviendo el Discord a la mayoría, no los deja entrar. Pero a mí sí me jala. A mí también, a Donovan al parecer también, y a los que están muteados en el chat también. ¿Sí? Es problema de Pero su a los de aplicación. mi equipo, no. Ustedes se exponen sin equipo. Rápido. Continuamos con la clase. Bueno, pasamos con el artículo 32 que se refiere a que se necesitan permisos especiales para hacer actividades como liberar al ambiente en piloto, experimental o comercial. De lo contrario se aplicará una sanción. Pero se preguntan qué es un programa piloto. Es las pruebas que se le hacen a los organismos, en este caso, para ver cómo funcionan, qué repercusiones tienen, qué es lo que puede provocar y todo ese tipo de cosas que pueden originar o no un problema o la solución en este caso. Y como no se respete los parámetros de los permisos, pues se te va a aplicar una sanción y te van a crujir el pecho. Así que respeta mucho esas tres simples normas. Y pasamos con quien sea que estén con nosotros. Ok, en los permisos está el artículo 5. Quienes pretenden realizar las actividades previstas por lo que habló ya mi compañero Freddy, deberán presentar ante las secretarías competentes una solicitud por escrito por cada OEGM en original y en copia. Las secretarías competentes necesitarán de 10 días hábiles en donde darán su respuesta favorable o te la negarán. ¿Qué organismos se permiten? Solo encontré dos. Es el uso de consumo humano y los que tengan finalidad para cuidar la salud. Yes. El objetivo de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados es la regulación de los organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar, tanto como a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Esto se menciona en el artículo primero. Lo relevante es que trata de regular la aplicación de la biotecnología buscando aprovechar sus posibles beneficios, pero al mismo tiempo prevenir los riesgos que pudiera ocasionar. En el artículo 6 menciona los puntos que quedan excluidos del ámbito de la aplicación de esta ley. Mi equipo y yo
escogimos los más relevantes y son estos. Artículo 6, unidad 3. Quedan excluidos del ámbito de la aplicación de esta ley la producción y proceso de medicamentos y fármacos con organismos genéticamente modificados generados a partir de procesos confinados cuya regulación corresponde a la Ley General de Salud. Lo que nos quiere decir es que los medicamentos los cuales sean generados o conlleven un proceso en el cual se utilicen organismos genéticamente modificados quedan excluidos de esta ley, ya que como lo había mencionado, corresponden a la Ley General de Salud. Y artículo 6, unidad 7. De igual manera queda excluida la propiedad intelectual de los productos y procesos biotecnológicos, ya que es materia de la Ley de Propiedad Industrial, de la Ley Federal de Variedades Vegetales y de los tratados internacionales en los que Estados Unidos sean parte. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Ya se dieron cuenta que soy yo el que está comiendo. Ley General de Organismos Modificados. No tenía idea qué poner. ¿Qué más me van a platicar, chicos? Bueno, estuvimos investigando y una de las preguntas que más se hacían a esta ley era que qué organismos modificados, genéticamente modificados, se producían actualmente. Y mi equipo y yo encontramos que los organismos genéticamente modificados que actualmente se producen son bacterias y cultivos. Bacterias que producen insulina humana para tratar diabetes, bacterias que hacen que el ganado crezca, bacterias que degradan el petróleo y cultivos que poseen resistencia a insectos y cultivos que poseen resistencia a virus. ¿Qué pasó, Juana? No, bueno, Juana. Profe, visto de que no pudo entrar a Discord. Ay, espérame. Juana, si quitas algo que se está lupeando, ya estás en el stream. Ya lo quité. Perdón. Entonces, ¿vas a comentar algo, Juana, en el stream? Sí, Pues, por favor, continúa. bueno, tenemos problemas técnicos, pero por lo tanto yo les voy a hablar sobre el artículo 2 junto con mi compañero Donovan. Bueno, ahora para cumplir el objetivo se tienen algunas finalidades, que eso es lo que nos platica el artículo 2, como las que... Entonces, mi equipo y yo hemos escogido o seleccionado las que se nos han hecho más relevantes a nuestro parecer. Entonces, en la primera finalidad, se necesita asegurar y comprobar que cuando se realicen este tipo de actividades no se dañará y no afectará la sanidad animal, vegetal y acuícola. También se necesita garantizar que la salud humana y la diversidad biológica no sean afectadas. También escogimos la cuarta finalidad, en la que se necesita realizar reuniones entre la Federación, secretarías y gobiernos de entidades federativas que puedan organizarse mejor y se pueda cumplir mejor el objetivo de la ley. También la sexta finalidad, la séptima, perdón, no sé si la sexta, disculpe, la sexta tiene como finalidad establecer criterios para la evaluación de los posibles riesgos que se puedan ocasionar al momento de experimentar con este tipo de organismos. Ok, ¿qué más me pueden hablar los demás? Ok, yo voy con la Donovan iba a ayudar con las demás actividades que también escogimos. Es que no lo escucho. Ok, te voy a colgar para que se escuche más. Ok, Ok, Donovan, ¿qué me puedes contar acerca de lo que me estaba hablando nuestra compañera Aurora? Ok, ya terminó porque es que no escuchaba. Perdón si Ya. empecé a hablar antes.
En la 11 del artículo 2 es el establecimiento de áreas libres de organismos genéticamente modificados en las que se prohíban dichos organismos y aquellas en las que no se permite realizar actividades con determinados organismos genéticamente modificados o EGM. En la 13 es garantizar la bioseguridad, así como las sanciones correspondientes en el caso de incumplimiento o violación de esta ley. Y la 15, que es la última que dimos por las que escogimos, es fomentar la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología. Eso es todo por mi parte. ¿Algo más, chicos? Ok, entonces voy yo. Si sabían, o a todos los que nos están escuchando, esta ley es una ley complicada. De hecho, tiene varios problemas éticos antes que algo legal. La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados nace o parte de que a partir del 2005, en el 2003 hubo un pequeño problema en algunos cultivos de México, en el que el 70% de los productores perdieron eh, su cultivo anual. Porque Monsanto porque Monsanto en algún momento decidió vender una semilla que se llamaba semilla mejorada, en el que literal te vendieron una semilla de maíz que tenía la capacidad de aguantar todas las sequías, aguantar los pesticidas y darte un maíz grande, pero con un gen que se llama gen LED. El gen LED o el gen Terminator tiene un pequeño problema que solo sirve para una generación. Si tú agarras semillas de esa generación y las vuelves a plantar, no te va a dar maíz, te va a dar maíz inviable. Entonces hubo muchos productores en el que el 80% del país perdió la producción y vieron que estaban vendiendo a México semilla modificada genéticamente, pues obviamente para que tú le compraras. Te venden una semilla bonita para que tengas unos maíces pinches de 30 centímetros llenos de grano, pero que anualmente le estés comprando tu kilito, 2 kilitos de semilla por productor. Entonces, esta ley nace de este tipo de dilemas en el que buscamos cómo es cuándo vamos a ocupar organismos modificados, cuándo no, cuándo es aceptado, cuándo no es aceptado y cuáles son los parámetros que la ley acepta. Aquí el problema es que obviamente los que hicieron esta ley no conocen de organismos y entonces tacharon a todos como malos. Y sus compañeros nos hablaban un poquito acerca de que hay algunos que se ocupan para la producción de insulina humana, que se ocupan para la degradación de compuestos. Entonces, empezamos en materia de que no sabemos qué hacer con estos organismos. Bueno, la gente no sabe qué hacer, yo sí. Kenia, ¿nos vas a comentar algo acerca de de la ley de bioseguridad? Sí, profe, es que no me puedo conectar por discos. No pasa nada, estás al aire, Kenia. ¿Qué pasó? Ok. Yo voy a hablar sobre el capítulo 3, artículo 10, donde nos habla de que hay 3 secretarías en materia de bioseguridad, que es la SAGARPA, la Semarnat y la SCA. Estas secretarías se van a encargar de coordinar, desarrollar y aplicar políticas administrativas en materia de bioseguridad, debido a que pueden causar riesgos hacia la humanidad y en la hábitat donde serán liberadas. Estas 3 secretarías se van a financiar gracias a la CONACYT, pero también apoyará a la CIBIOGET, pero se manejará principalmente y se encargará de comunicarse con estas 3 secretarías. Las políticas de bioseguridad serán aplicadas mediante estas 3 secretarías ya dichas y serán desarrolladas con organismos que tendrán conflictos de algún riesgo para su liberación o se necesita algún contrato para evitar riesgos. Ok, ¿cuáles son los riesgos que podemos evitar? De que puedan ser liberados en una área donde no sea adecuada para ellos. ¿Podrían darme un ejemplo de ello? Bueno, lo que su compañera Kenia quería comentar era acerca de lo que yo les decía de que en esta ley hay organismos que pueden ser modificados. Por ejemplo, hay pollo modificado. De hecho, creo que todos en el país comemos pollos modificados. Que hormonalmente un pollo no debería tener 3 kilos de pechuga. O sea, está mal.
Entonces, si algo más que comentar, Kenia, si no voy a tener que colgarte para que los demás escuchen la llamada de Discord. Sí, está bien, gracias. Muy bien, Kenia, muchas gracias. Cualquier intervención que quieras, puedes marcarme y yo te contesto. Ok, gracias. ¿Puedo decir algo sobre lo del pollo, profe? Que tengo Claro. algo curioso de ello. Claro. ¿Sabían que el pollo es blanco y no amarillo? Pero eso no es una modificación genética. No, pero bueno. El pollo es blanco, claro que es blanco. Pero el que lo veamos amarillo no es por una modificación genética. Es más bien porque en las pollerías ocupan tintura de cempasúchil, de flores de cempasúchil, para tener un pigmento amarillo. Ese pigmento bañan a los pollos ya muertos en ese pigmento, además de que les dan alimento con ese tipo de pigmento para que la piel solita empiece a pigmentarse, solo para darle mejor color o mejor calidad a la vista. Va de la mano de que los organismos modificados genéticamente tienen esa característica, tienen la característica de están diseñados para dar algo mejor. No modificamos algo para empeorarlo. Bueno, es la idea. Entonces, por ejemplo, lo que le decía, modificamos pollos para que te aceleren su producción de proteína, les damos hormonas para modificar cuáles son las características que queremos, damos lo del maíz, en el que el maíz, modificamos el maíz metiéndole genes para poder hacerlo más resistente a las plagas, pero a cambio de que tal vez perdamos alguna viabilidad. No es como que nos vayamos a morir si comen ADN. Diario comen ADN. Todo el mundo comemos ADN. El ADN está en todas las células. Entonces, no pasa nada. Aquí la situación es que podemos empezar a perder biodiversidad, que es lo más importante y lo que trata de asegurar esta ley. Esta ley, el punto principal es evitar la pérdida de biodiversidad. Porque ustedes ya saben muy bien que la biodiversidad es uno de los puntos más importantes, porque mientras mayor biodiversidad, mayor acervo génico, y mientras más acervo génico, tenemos más probabilidades de mantener la evolución, mayor probabilidad de adaptación. Si nosotros nos volvemos una raza aria, por ejemplo los alemanes, empezaríamos a ver que esa raza empezaría a generar mutaciones que a la larga produciría su muerte. Mientras más diverso algo, más probabilidad de vida. Entonces, esta ley trata sobre esto. Realmente es una ley en la que te dice quiénes son las leyes, quiénes son los organismos que se encargan de cuidar estos. Por ejemplo, aquí sabemos que el CIBIOGEM y el CONACYT son las dos instituciones encargadas a nivel académico de revisar cualquier cosa que tenga que ver con organismos modificados genéticamente. La SAGARPA, de que esos organismos que ya aceptó la CONACYT o la CIBIOGEM entren y lleguen al productor, al agricultor o a la industria ganadera. Y después, si tú lo sueltas, obviamente va a haber un riesgo. Entonces es necesario hacer un estudio de evaluación y de riesgo en el que les digan qué tan riesgoso es liberar ese organismo. O si saben que de plano lo vas a ocupar, lo vas a hacer en invernadero. Y en qué condiciones vas a ocupar a esos organismos. Todo esto nos dice la ley. Otra parte importante de la ley es acerca de los permisos. Es necesario contar con un permiso para su manejo y con una confidencialidad. Tú no puedes, debido a que los organismos poseen una patente, no podemos empezar a decir información acerca de ellos. Aquí es donde empezamos a ver cómo tuerce cómo tuerce el brazo la marrana, porque nos interesa la biodiversidad, pero igual nos interesa cuánto dinero está llegando de este tipo de leyes. Entonces no podemos igual dar mucha información acerca de ellos porque no, algo podría soltarse y luego decimos que el coronavirus se inventó y que las antenas 5G se nutren a través del líquido de las rodillas. Entonces tratemos de ver que este tema es un tema un poquito más delicado. Al final de las exposiciones yo les voy a hablar acerca de los organismos modificados, cómo se hacen, cómo los detectamos y cuáles son los pros y los contras. Pero si no hay dudas acerca de la ley, por favor, Bueno, ¿alguien tiene dudas sobre el tema? profe, pues ¿Qué no pasó? terminamos. Ah, Bueno, yo todavía no termino. apúrense, Ya les puedo queda entrar poco bien a tiempo. Discord, discúlpeme. Ay, perdón, ok, yo les voy a hablar sobre el artículo 119 en el que se implican las infracciones. Entonces, realizar actividades con organismos genéticamente modificados, ya sea sin contar con los permisos necesarios, incumpliendo con los términos y condiciones, sin presentar los avisos, si son para fines de obtener armas biológicas, si son en centros de origen y diversidad genética y si presentan avisos sin ser firmados, entre muchos otros, te pueden
dar tu respectiva sanción. Y estas sanciones ¿cómo se dice? Perdón, rondan de entre los 500 hasta los 15,000 días de salario mínimo, hasta los 15,001 a los 30,000 días de salario mínimo, pero esto va a depender de cuál fue la infracción y qué tan grave fue. También, permítame, ¿dónde está? Acá está. También, en caso de reincidencia, se puede duplicar el monto de la multa que le hayan puesto. Por ejemplo, también en un periodo de 2 años, o sea, esto se refiere a que en un periodo de 2 años la multa se puede duplicar si es que se vuelve a hacer alguna de las infracciones que mencioné anteriormente. Esto puede conllevar a la clausura temporal o definitiva de las instalaciones en las que se cometieron las infracciones, siempre y cuando las infracciones generen riesgos o amenazas contra la salud humana o la diversidad biológica. También si el infractor no cumple en los plazos y condiciones impuestas por las secretarías competentes con las medidas de seguridad o urgente aplicación ordenadas, o también si se trata de desobediencia o que no acatan a las reglas para experimentar con ese tipo de organismos. Ok, ¿algo más que quieran aportar? Sí, profe, yo sí quisiera aportar algo. Vamos, Kenia. Ya ve que me preguntó que qué era lo que trataban de apoyar, o por decirlo así. Ajá. Pues ayudan a las actividades con su utilización confinada, liberación experimental, liberación en programas piloto, en la comercial, en la importación y exportación de organismos genéticamente modificados. Eso es lo que trata de ayudar a la bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Más que nada es prevenir y proteger, ¿no? Sí, es más que nada prevenir, proteger y evitar posibles amenazas o daños contra el ambiente. Perfecto, entonces ahí van unas preguntas que sus compañeros tienen. Se las voy a leer y ustedes van a ir contestándolas. Primero, les hicieron la pregunta de qué es lo más importante de esta ley o artículo más importante de esta ley. Después les preguntan igual, ¿cuál sería un ejemplo de un organismo modificado que usamos nosotros como estudiantes? No sé si está bien su pregunta. Sí, de hecho hay algunos organismos que ocupan ustedes. ¿Algún ejemplo de un animal modificado? ¿Y cuál es la relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con esta ley? ¿Y qué es la Cibiogem y de qué se encarga? Esas son las preguntas que tienen sus compañeros para ustedes. Por favor, respóndanlas. Había una de animal no modificado. Uh-huh. Es lo que usted comentó, ¿no, profe? De los pollos que le metían para hacerlo con más, ¿cómo se llama? Pechuga y todo eso, ¿no? Para que su metabolismo fuera mejor y entre muchas cosas más. A ustedes que les gusta su elote en vaso, porque pues gente de color cartón, saben que el elote en vaso se dice esquite, ¿verdad? Y no vamos a entrar en esta discusión, es esquite y se callan. Es esquite, profe. El Ciudad esquite. de México está con usted. Hay un elote. Perdón, Dayan, no vuelvo a decir nada. ¿Sabían que el 70% del maíz que llega a la zona fronteriza es maíz transgénico? ¿Por qué creen que se ve siempre tan bonito, tan grande? Unos dientes de maíz, una chulada de grano. Esa es modificado y es uno de los que pueden ocupar. Igual tienen la duda de qué es la Cibiogem y qué hace o en qué se encarga. Y sí me gustaría que respondieran cuál es la relación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la ley, con esta ley. Karen, sí, estamos hablando exactamente de los organismos transgénicos. Apolinar está reprobado. Profesor, ¿me puede repetir lo de transgénico que preguntó? Ajá, preguntaron
que si esto eran los organismos transgénicos. Sí, sí. Esta ley trata ¿Me de... escucho? Sí, sí, te escuchas. Ah, perdón. Sí. No, sigue. Ahorita voy a decir algo, pero sigue. Esta ley abarca acerca de los organismos modificados genéticamente son los organismos transgénicos. Aquí la duda que no se ha resuelto es cuál es la relación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con esta ley y qué es la Sibiogem y en qué se encarga. Todavía les quedan 2 minutos antes de que acabe su clase. Sí, profe, me gustaría de contestar la pregunta de qué es la Sibiogem y de qué se encarga. A Y ver. de hecho, si leyeran o si les gustaría leer esta ley, en el artículo 3 de esta ley, en el punto o el apartado, como quieran llamarlo, 11, da el significado de la Sibiogem. Aquí dice, la Sibiogem es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Y también preguntan que qué hace la Sibiogem. Eso ya no lo encontré aquí mismo. No sé si por distraída no lo encontré, pero me di la tarea de investigarlo aparte. Y más que nada es como la organización que se encarga de establecer como las políticas para la seguridad o la seguridad de la biotecnología, perdón, con respecto al uso de los organismos genéticamente modificados. Muy bien. ¿Y acerca de Así es, la compañera, Secretaría de así es, Hacienda y Crédito compañera. Público? Permítame, profesor. En el artículo 19 de esta misma ley, fue un descuido de nosotros, la página 13 de hecho, te dice, la Sebiogem es una comisión intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las políticas de público federal relativa a la bioseguridad, la cual tendrá funciones los fundamentales que deriven de esta ley. A eso me refería con que no busqué bien por distraída. Entonces, aquí mismo, en la misma ley, sí viene el significado de la Sibiogem. O sea, sí viene de lo que se encarga la Sibiogem. Me disculpo. Profesor, ¿Qué pasó? apenas pude entrar, puedo decir mi parte, no sé si... No, ya se acabó el tiempo. Ok, y para los que preguntaron acerca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la encargada de que esta ley pueda tener importación a los organismos modificados genéticamente, quienes entran y quienes salen. Literalmente es Hacienda el que decide si pasan o no. Cosa curiosa, porque Hacienda no tendría nada que ver aquí, pero bueno, recuerden, estamos en frontera y sabemos que lo primero que vemos al entrar a nuestro país no es al gobierno, no es al militar, no es a la policía, es Hacienda el que viene a cobrarte los impuestos. Entonces, por desgracia, como los organismos modificados generan una alta tasa de ingresos monetarios, esta secretaría es la que se encarga de autorizarlos o no. Es una pena que en este país las cosas funcionen de una manera tan hermosa. Entonces, chicos, tendrían 7.5, esperando que suban 8.5 con el punto que prometí, ya saben cómo conseguirlo. Y pues pasamos al siguiente equipo. ¿Alguna cosa que quieran aportar? Bueno, dicen que 8, pues 8, se ronde a 8, como en el Oxxo. Árale, tienen 8. Siguiente equipo, por favor, era Ley de Desarrollo Rural y Urbano y Rural, algo así, espérame. Pero no supe de quién es. Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por favor, Kimberly, Fátima, Diana, Saúl, Belén y Michelle Gurrola, ¿ya están en el chat? Sí. Buenas tardes. Entonces, termino esta grabación.